¿Por qué no soy liberal? En esta conferencia voy a realizar una crítica al liberalismo, una explicación de por qué no suscribo el liberalismo. Lamentablemente, algo que se viene dando bastante en el entorno actual es que hay personas que correctamente rechazan el comunismo marxista, pero suscriben un modelo de capitalismo liberal. Hay muchas personas que piensan que las únicas opciones económicas es ser un comunista, marxista, socialista, o si no, ser un capitalista liberal. A lo más hay algunos que conciben como alguna tercera alternativa al keynesianismo, que muchas veces simplemente de forma simplona tachan de socialista y punto. Pese a que el propio Keynes decía que rechazaba el socialismo. Pero bueno, hay gente que le llama socialismo a absolutamente cualquier cosa que no sea liberalismo absoluto. Ven una piedra y ya le llaman socialista. Entonces, en realidad existen muchas formas de ver la economía más allá del capitalismo liberal y el comunismo marxista. Existen múltiples visiones de teoría económica más allá de simplemente los liberales de la escuela austriaca o los marxistas o los keynesianos. Se puede tener una perspectiva mucho más amplia de la economía. Entonces, quisiera comenzar tumbando ese mito. O sea, no por el hecho de que seas antimarxista tienes necesariamente que ser liberal. Eso sería tan tonto como pensar que no porque rechazas el color negro automáticamente tienes que elegir el color blanco. Cuando existe el verde, el morado, el azul, cuando puedes combinar colores, cuando puedes tener un cuadro bello de múltiples colores y no todo una mancha negra o una mancha blanca. Hay que comenzar a desarrollar un pensamiento un poquito más complejo. Pues bien, en las discusiones políticas mucho se ha dividido la cosa entre izquierda y derecha. Y frente a la nefasta izquierda que plantea ideologías progresistas con el aborto y cuestiones similares, múltiples veces los cristianos lo que han hecho es aliarse con la derecha. Y con una derecha liberal muchas veces, con una derecha que desprecia la noción de justicia social. Y esto en particular es algo que han realizado varios católicos. Y es absolutamente lamentable que terminen comprometiéndose o siquiera coqueteando con una ideología tan nefasta como el liberalismo. Paso a continuación a decir por qué rechazo el liberalismo. ¿Por qué no soy liberal? Primera razón. Porque para mí Dios es lo más importante. Déjenme citarles a los propios autores liberales. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo, conocidos liberales españoles, en su libro rimbombantemente titulado El liberalismo no es pecado, la economía en 5 lecciones, de 2011, página 11, dicen: para el liberalismo lo más importante es la libertad. Punto. Entonces, la misma palabra delata la herejía implicada aquí. El liberalismo es una ideología que tiene por esencia poner en la centralidad y la primacía a la libertad. Y está entendida como libertad negativa e individual. Libertad como no interferencia, como que uno haga lo que le dé la gana, que el Estado no se meta mientras no haga daño a nadie. Lo cual desde ya suena muy progre. Venegas Lynch, por ejemplo, se refiere al liberalismo como que el liberalismo no es más que el respeto irrestricto hacia el proyecto de vida del prójimo. Entonces ya tenemos estos autores diciéndonos que lo más importante es la libertad. Pero no, para un cristiano lo más importante es Dios. Y no todo acto que surge de la mera libertad, tal como lo entienden los liberales, es automáticamente un acto bueno. Por ejemplo, puede haber un libre mercado de Biblias, puede haber un libre mercado de textos educativos, puede haber un libre mercado de comida saludable. Y también puede haber un libre mercado de drogas, un libre mercado de pornografía, un libre mercado de programas televisivos embrutecedores y cosas por el estilo. El mero hecho de que un mercado sea libre no implica automáticamente que su cualidad sea conforme a Dios o a los valores cristianos. Y el decir que simplemente vamos a dejar a la gente a su libertad y que eso decide el sistema económico es ser extremadamente ingenuo respecto a la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original nos dice que el ser humano tiene en sí la herida de la concupiscencia, la tendencia hacia el mal, hacia el desorden de sus pasiones,
hacia el egoísmo, la gula, la lujuria, la soberbia. Si esta es una tendencia generalizada en el hombre y son pocos los que son dóciles a la moción de la gracia y dejamos libremente que se haga lo que cada uno quiera, ¿qué creen que va a salir? Entonces, muchos los liberales se acuerdan de la doctrina del pecado original para decir que los políticos son malos, pero se olvidan de la doctrina del pecado original cuando se trata de empresarios o consumidores. Eso es ingenuidad. Juan Ramón Rayo, en su debate contra Daniel Carreiro, con el título Liberalismo versus Paleoliberalismo, dice lo siguiente: el liberalismo es una ética minimalista. Efectivamente, el liberalismo te plantea una ética de mínimos, en donde los únicos principios que importan son vida, libertad y propiedad. Y cualquier transacción económica, cualquier orden social que no viole ninguno de esos principios estará bien. En principio suena bonito, vida, libertad, propiedad. Ok, pero traigamos a colación lo siguiente. Existen múltiples situaciones que son claramente contrarias a lo que sería un orden deseado por la ciudad de Dios, como diría San Agustín, que pueden cumplir los principios liberales. Por ejemplo, yo refería en el diálogo que sostuve con el padre Javier Olivera Gavassi un caso como el siguiente. Supóngase un área desértica en Medio Oriente donde un sultán tiene la propiedad privada del agua. O sea, el agua está totalmente privatizada, no hay intervención del Estado en el tema del agua, no es de provisión pública gubernamental, sino simplemente cada privado pues, puede elegir lo que compra, lo que vende respecto de agua. Este sultán, por medios privados de transacciones de libre mercado, hasta puedes pensar que las ha hecho de forma perfectamente legal con contratos válidos, se ha hecho propietario de todo el conjunto del agua en una amplia región y la vende a precios exorbitantes, siendo el legítimo propietario. Y el que no quiera comprar esa agua, bueno, que se vaya a otra parte, ¿no? Según esa lógica. Ahora, supongamos que hay una mujer que requiere del agua para una situación muy grave de salud que están pasando sus hijos, por ejemplo. Pero no cuenta con el dinero suficiente para poder comprar el agua al precio estándar. Entonces el sultán puede hacerle esta propuesta. Mira, tú te acuestas conmigo y a cambio de que tú te acuestes conmigo yo te doy esta cantidad de agua para tus hijos. Pues bien, examinemos esto bajo la ética minimalista del liberalismo tal como nos lo revela Juan Ramón Rayo. ¿Se está violando algún principio? Veamos. ¿El principio de vida se está matando a alguien? No, el sultán no está matando a la mujer no está matando al sultán. Incluso pudiéramos suponer que la situación de enfermedad de los hijos de ella sea una situación de enfermedad no mortal. En todo caso, lo que sean las consecuencias indirectas no lo ponderaría sino más el liberalismo. Luego, consideremos el principio de libertad. Libremente el sultán le está diciendo acuéstate conmigo y yo te daré a cambio esta porción de agua. Y libremente la mujer puede acceder a acostarse con tal sultán. El Estado no le está poniendo la pistola en la cabeza a ninguno de los dos para obligarlo a tomar una decisión en un sentido u otro. Entonces, bajo la lógica liberal, esta transacción carnal es libre. Luego, el principio de propiedad. Pues bien, por ejemplo, el economista austriaco Murray Rothbard habla del principio de autopropiedad. Uno es propietario de su propio cuerpo. Entonces, el sultán es el propietario privado del agua, la mujer la propietaria privada de su cuerpo y de su vida. Ojo, acá no te estoy hablando del argumento abortista de que la mujer sea propietaria del cuerpo del bebé que está en su vientre. No, te estoy diciendo el principio de autopropiedad del liberal Rothbard de que somos propietarios de nuestro propio cuerpo. Entonces no se está violando el principio de propiedad, porque la mujer propietaria de su cuerpo, según el liberal Rothbard, podría libremente ofrecérselo al sultán que es propietario privado del agua y se realiza la transacción. Entonces tienes allí una dinámica económica que es absolutamente aberrante, contraria al orden moral cristiano y a una decencia humana mínima, pero que no rompe con ninguno de los principios de la ética minimalista del inmoral liberalismo. Como yo quiero una ciudad de Dios y no una ciudad del mundo, siguiendo a San Agustín, tengo que rechazar tal liberalismo malsano. Malsano en esa sustancia
minimalista, en esa ética de mínimos en lugar de ideales cristianos. 2. Rechazo el liberalismo porque quiero el reinado de Cristo sobre todo. No se trata meramente de que Cristo sea mi salvador personal de mi alma individual, que muchas veces la lógica que tanto difunde el protestantismo, Jesús como tu salvador personal. Y ciertamente Jesús es el salvador de mi persona, mi salvador personal, pero no hay que quedarse en esa dimensión, sino que Cristo tiene que ser rey de todo, de toda área de tu vida y de toda área de la sociedad. Esa gente que dice, yo soy conservador en lo moral, pero liberal en lo económico, cae en la esquizofrenia absurda de pensar que hay como una especie de orden económico que es independiente de lo moral o de lo social. No, todo fenómeno económico tiene intrínsecamente una cualidad moral y social. Entonces, ahí tú tienes que decidir. Y si Cristo va a reinar también sobre la economía, el que meramente digamos, que esto quede al libre albedrío de cada uno, las meras transacciones económicas como cada uno le dé la gana, eso no lleva al reinado de Cristo. Déjenme leerlo en lo que dicen los propios teóricos del liberalismo. Por ejemplo, Ludwig von Mises, en su obra La acción humana, de 1949, capítulo 8, escribe: los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Básicamente, Ludwig von Mises está diciendo, a Cristo si le da la gana que reine sobre las almas individuales, siempre y cuando Cristo no pretenda interferir con los asuntos sociales, políticos y económicos. Como quiero que Cristo esté presente en los asuntos sociales, políticos y económicos, pues lo que dice von Mises aquí para mí es tan relevante como el soplo del viento. Mi compromiso está con Cristo, no con el credo liberal, no con von Mises, no con este asunto de pensar que la religión es para la vida privada, pero que no tiene que intervenir en la política ni en la economía. Así que tengo que rechazar este liberalismo. En línea con Luis de Molina, de la Escuela de Salamanca, quien en su libro sobre la justicia y el derecho de 1593, Tratado 2, disposición 28, numeral 1, dice: Cristo, en cuanto Dios es por derecho de creación, Señor de todas las cosas. No dice que Jesús es Señor de lo social, pero en lo económico sí puede ser el libre albedrío cada uno como quiera. No dice que Jesús es dueño de lo moral, pero no de lo económico. Dueño de lo social, pero no de lo económico. O sea, hay gente que cree que puede hacer esta separación, ¿no? Que puede hacer esta esquizofrenia. Es como cuando uno lo bautizan y le preguntan, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras? Y esta gente ya prácticamente está en el plan de responder, sí, pero ojo, yo voy a ser liberal en lo político y en lo económico, ¿ah? O sea, yo renuncio a Satanás en todo lo que sea el asunto moral y social. Ahí soy muy conservador. Pero en lo económico no, ahí soy liberal. El problema es que el liberalismo da las condiciones de posibilidad de múltiples cosas contrarias al orden moral cristiano. No digo, ojo, que el liberalismo tenga que estar automáticamente siempre y necesariamente amarrado a promocionar cosas inmorales. Pero lo que sí digo es que en un mero orden económico desregulado, el liberalismo no pone absolutamente ninguna limitación suficiente como para que no proliferen este tipo de cosas. Los propios autores liberales como Hayek, por ejemplo, tienen concepciones relativistas sobre la moral. Y eso pues facilita el juego del libre mercado, porque entonces no hay restricciones morales que pongan límites. Más adelante voy a dar citas de autores liberales que van a mostrar con más claridad esto. Tercera razón por la que no puedo ser liberal, no quiero ser liberal, porque soy católico. Uno no puede ser católico y afirmar el liberalismo. El liberalismo es una ideología condenada no solo a nivel filosófico, como pretenden algunos desinformados o que quieren vendernos mentiras, o ideologizados que no se dan cuenta de las cosas. El liberalismo está condenado también como vertiente económica.
He aquí la voz de la Iglesia. Juan Pablo II, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987, numeral 21, escribe: la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. No dice, oye, no, los católicos nomás tenemos que rechazar al colectivismo marxista, los comunistas, pero sí podemos ser liberales. No, mira lo que te dice Juan Pablo II. En otra encíclica, Centésimos Annus de 1991, numeral 10, dice Juan Pablo II: la Rerum Novarum, ahí está conectando con la encíclica de 1891, León XIII, Papa León XIII, la Rerum Novarum critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. Todos estos pasos conservan hoy su validez. Nota cómo Juan Pablo II no está diciendo, solo está condenado el liberalismo social, pero no el económico, sino que hablando del liberalismo como sistema social y económico, está diciendo que hay una crítica de la Rerum Novarum y pone en el mismo paquete al liberalismo y al socialismo, ¿ah? O sea, no me vengas a decir que la cosa es solo contra el socialismo. Y dice que todos estos pasos conservan hoy su validez. Y si tú crees que te puedes, como católico, desdeñar lo que dice el Papa San Juan Pablo II, que tú tienes tu propia versión de liberalismo ajustada para que se escape de la voz de la Iglesia, si quieres acudir a esa astucia o autoengaño de creer que justo tú tienes la forma de liberalismo que se salva de estas cosas, o quieres acudir a que no, es que el Papa aquí simplemente está diciendo algo que es su opinión personal y no tiene por qué ser vinculante para los católicos, te informo que estás equivocado. Como dice el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis de 1950, numeral 14. No puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento poniendo el pretexto de que los sumos pontífices no ejercen en ellas el poder supremo de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario. Fin de cita. Entonces, estos pretendidos católicos liberales que desdeñan las encíclicas, que dicen como que las encíclicas se las escribieron otros a los papas, como ha llegado a decir alguien como Gabriel Zanotti, por ejemplo, que desdeñan las encíclicas diciendo, no, esto se lo escribió alguien a un papa, una afirmación grave lanzada contra papas al aire, sin ningún sustento específico. Gente que pretende desdeñar las encíclicas así está yendo en contra del asentimiento religioso que se pide para tal magisterio. No están en el espíritu de asentimiento religioso de obedecer la voz de la Iglesia. Prefieren obedecer más la voz de la ideología liberal de Mises y Hayek que la voz de la Iglesia en las encíclicas. Y no solo en las encíclicas, sino en el Catecismo de la Iglesia Católica, resumen oficial de doctrina. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2426, dice: la actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Cuando yo hablo de que debe haber ciertos límites morales dentro de la libre economía, muchos me ven como un loco. Ok, véame como un loco, pero no me veas como un no católico. Estoy siendo coherente con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los límites de un orden moral. No se dice, déjalo a la libertad de los individuos y que los inmorales trancen y que los morales trancen y que se trance como se quiera, porque acá hay que ser libre mientras no se haga daño a los demás bajo un principio minimalista de ética liberal. No, eso no dice el Catecismo. Es más, el Catecismo habla de justicia social. Tantos católicos liberales que veo cacareando contra la noción de justicia social siguen a economistas más populares por gritos en el YouTube que por una investigación académica rigurosa y sustentada. Pues esta gente desprecia la noción de justicia social que está explícitamente afirmada en el Catecismo. Entonces, ¿a qué voz van a escuchar? ¿Se van a comprometer más con la derecha política o los youtubers liberales de turno que con la voz de la Iglesia? Tienen que reflexionar eso, tienen que ver en qué bando van a estar realmente. ¿Quieres estar conectado con arriba, con Dios en Jesucristo, que nos ha dejado su cuerpo, que es la Iglesia, con su magisterio porque es un cuerpo que habla? ¿O te interesa estar conectado acá en este mundo terreno con la derecha?
Tu esquema mental se mueve simplemente en izquierda o derecha y nunca piensas entre abajo y arriba, entre la gente que sufre y la dimensión trascendente de las cosas, entonces no tienes realmente un enfoque católico. Y si lo que tú buscas es alguna forma de liberalismo maltrecho inventado que quiera escapar de forma astuta de estas cosas, es que en el fondo no estás viendo las cosas según Dios, sino quieres ver cómo tu visión humana puede escabullirse de estas críticas. Pero no estás buscando ser realmente coherente con la verdad del Evangelio, tal como lo proclama la Iglesia en su doctrina social. Y si piensas que la incompatibilidad entre el liberalismo y el catolicismo es una cosa que yo me estoy inventando, permíteme decirte que los más grandes autores liberales, los mejores economistas liberales o los más representativos economistas liberales están de acuerdo conmigo en que el planteamiento económico liberal y la doctrina social de la Iglesia son incompatibles. Hay gente que dice, no, es que mi forma de liberalismo no está condenada por la Iglesia. Y hay gente que sigue el liberalismo de Hayek. Pues bien, mira lo que dice el mismísimo Friedrich von Hayek, economista liberal de la escuela austriaca, discípulo de von Mises, en su obra Ley, Legislación y Libertad, volumen 2, página 66, abro cita. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social por parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Entonces, te acabo de leer el catecismo hablando de justicia social. Y te acabo de leer a Hayek despreciando esa noción de justicia social. El propio Hayek está de acuerdo conmigo en que el liberalismo austriaco, hayekiano, misiano, no es compatible con la doctrina social de la Iglesia. ¿Quieres seguir autoengañándote? Bueno, autoengáñate. La mentira más común es la que uno se dice a sí mismo. Pero si pretendes engañar a otros, va a estar mi voz defendiendo la voz de la Iglesia, para que no engañes a los que quieren ser coherentes con toda la doctrina de la Iglesia, incluido el magisterio social. Cuarta razón por la que no soy liberal, porque me importa la evidencia empírica. Como economista, yo me guío por el análisis de los hechos, y a las ideologías no le importan los hechos. Los liberales no les importa estudiar ningún caso específico de cualquier país, porque al final de cuentas siempre tienen la misma receta, más libre mercado o menos Estado. Igual que los comunistas, no les interesa investigar empíricamente el caso de ningún país, porque siempre tienen la misma receta, una revolución violenta contra los empresarios para quitarle los medios de producción y establecer un Estado socialista que traiga la justicia económica. En cambio, como yo no me dejo llevar por esas ideologizaciones burdas y me guío de la evidencia, me encuentro con que tengo que rechazar ambas. Dice Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis: la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. No solo por la doctrina social de la Iglesia, sino también por mi investigación como economista sobre la evidencia empírica de lo que funciona y no funciona en los países, es que tengo que rechazar ambas cosas. Claro está, muchos se han tragado el mito de forma ignorante de que si Estados Unidos es rico es por el liberalismo económico, y si Inglaterra es rico es por el liberalismo económico, y si Singapur es rico es por el liberalismo económico, y si Australia es un país rico es por el liberalismo económico. Bueno, si te lo contaron en YouTube y te lo tragaste, pues mal por ti. Mucho YouTube y pocos libros. Y hay gente que ni siquiera YouTube, sino simplemente TikTok. O sea, por ahí apareció un video de TikTok de algún economista que cacareaba mucho y que decía, sí, el estruendoso éxito del capitalismo liberal y el liberalismo ha logrado tal. Oye, cuando te dicen que el liberalismo ha logrado la reducción de la pobreza, te informo lo siguiente. La mayor parte de la reducción de la pobreza en términos de cantidad de población se ha dado, ¿sabes en qué país? En el país que tiene más población, China. China realizó una apertura económica en 1978 hacia la economía capitalista, pero el capitalismo chino no es un capitalismo liberal. Y el contexto en el cual se ha reducido monstruosamente, digamos, o alucinantemente la cantidad de pobres en el mundo, en gran parte se debe a China y la India. Y ninguna de esas economías es un capitalismo liberal. Tendrán capitalismo, pero no es liberal. Al mismo tiempo, países como Estados Unidos o Gran Bretaña no han practicado el libre comercio en su historia. Si tú investigas cómo se ha desarrollado Estados Unidos en la realidad, no es a punta de libre comercio, sino en gran parte a punta de proteccionismo e intervención del Estado.
Y esto no te lo dice un comunista, te lo dice Hyun Chan, profesor de la Universidad de Cambridge. En su conferencia Patada a la escalera en la New School University, New York, 18 de abril de 2003. Leo la cita en largo. Quiero que escuches la voz de lo que dice un economista académico como Hyun Chan en lugar de simplemente guiarte de algunos cortos de cualquier economista en TikTok para formar tus opiniones económicas. Abro cita. Parte de la convicción de la conveniencia y libre comercio de los partidarios de la mundialización proviene de la creencia de que la teoría económica ha establecido irrefutablemente la superioridad del libre comercio. O bueno, casi, ya que hay algunos modelos formales que demuestran que el libre comercio puede no ser lo mejor. Pero incluso los que han ideado estos modelos, como Paul Krugman, arguirán que la liberalización del comercio es la mejor política, porque es casi seguro que las políticas comerciales intervencionistas sufrirán abusos por parte de los políticos. Sin embargo, incluso más poderosa es su creencia de que la historia está de su parte, por decirlo de alguna manera. O sea, tal vez eres de esos ingenuos que piensan que muchos países con éxito económico lo han sido gracias al liberalismo, ¿no? Te digo, gran parte de sus países lo han sido por capitalismo no liberal. Sigo citando a Hyun Chan. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante el libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? ¿Qué estarán pensando los países en desarrollo?, se preguntan. ¿Por qué rechazan adoptar esa receta probada y demostrada para el desarrollo económico? Hago un paréntesis ahí. Mucha gente dice, claro, si los países ricos llegaron al desarrollo, llegaron a ser ricos por medio del capitalismo liberal, entonces nosotros los países pobres tenemos que aplicar capitalismo liberal para llegar al desarrollo. Eso es lo que está resumiendo Hyun Chan como las cuestiones que la gente se plantea en su ignorancia. Y ahora este economista, con base en la información estadística y estudio histórico, continúa diciendo: un examen más atento de la historia del capitalismo revela, sin embargo, una historia muy distinta. Como mostrará este trabajo, cuando eran países en desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy en día desarrollados practicaba el libre comercio, ni una política industrial de liberalización como contrapartida doméstica. Lo que hacían era promover sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas. La mayor brecha entre la historia real y la historia imaginaria de la política comercial es la que se refiere a Gran Bretaña y Estados Unidos, que son considerados países que alcanzaron la cima de la jerarquía económica mundial adoptando políticas de libre comercio cuando otros países bregaban aún con políticas mercantilistas obsoletas. Como veremos con cierto detalle en este trabajo, en sus estadios iniciales de desarrollo estos dos países fueron de hecho los pioneros y a menudo los más ardientes practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales. De hecho, Hyun Chan llega a documentar que Estados Unidos tenía los aranceles más altos del mundo, o sea, barreras comerciales tipo impuestos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Nada del cuentito liberal. Más allá de simplemente leerte economistas extremistas, comunistas o liberales, yo te recomiendo leer gente como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, que ha investigado profundamente el tema del hambre en el mundo. Este economista ha llegado a ser apodado la Madre Teresa de la economía. Lo admiro bastante. En su artículo, Teorías del desarrollo a principios del siglo XX, escribe Sen: adoptamos algunas generalizaciones sesgadas y demasiado simplistas. Existen supuestas enseñanzas cuya validez reside más bien en el empleo de información selectiva y en ocasiones en la fuerza de su enunciado, que en un examen crítico de las mismas. Un buen ejemplo de ello es la aseveración bastante generalizada de que las experiencias de desarrollo han demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las virtudes incuestionables de la economía pura de mercado, y de que el requisito indispensable para el desarrollo es el paso de la planificación económica al mercado. Es indudable que la experiencia observada en muchos países ha puesto de relieve la extraordinaria fuerza del mercado, los numerosos beneficios que puede reportar el intercambio entre diferentes naciones, así como dentro de las mismas, y los desastres que suelen resultar del cierre de los mercados en vez de obtenerse la equidad ideal, equidad que suele esgrimirse como razón de tal cierre. Pero el hecho de reconocer las virtudes del mercado no debe inducirnos a ignorar las posibilidades, así como los logros ya constatados del Estado, o por el contrario, considerar al mercado como factor de éxito independientemente de toda
política gubernamental. Este es un economista que examina la evidencia empírica. Asimismo, Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, uno de los mayores expertos en desarrollo económico en el mundo, alguien que basa sus juicios en investigar el desarrollo empírico en la práctica de lo que viven los países, en vez de simplemente quedarse gritando viva la libertad o viva la revolución, que son gritos simplones. Este economista serio dice lo siguiente en su libro La paradoja de la globalización. Abro cita. La hazaña que logró la economía china habría sido difícil de imaginar si no hubiera sucedido ante nuestros ojos. Desde 1978, los ingresos per cápita en China han crecido a una media del 8.3% anual. Una tasa que implica que los ingresos se han duplicado cada 9 años. Gracias a este rápido crecimiento económico, 500 millones de personas fueron arrancadas de una pobreza extrema. Entonces, si te dicen que el capitalismo redujo la pobreza, bueno, la mayor parte de tal reducción sucedió en China. Sigo leyendo. Durante el mismo periodo, China pasó de ser casi una autarquía a ser casi el competidor más temido de los mercados internacionales. Que esto sucediera en un país con una total falta de derecho de propiedad privada hasta hace poco y gobernado por el Partido Comunista no hace más que agrandar el misterio. Esto no fue el resultado de unos procesos naturales orientados por el mercado, sino del impulso decidido del gobierno chino. Sin duda, los bajos costes laborales ayudaron a China a exportar, pero no lo fueron todo. Con esto no te estoy diciendo de que debamos tener un sistema como China, que actualmente es económicamente capitalista, un capitalismo no liberal con regulaciones, y políticamente es un sistema, pues, socialista, donde hay múltiples restricciones a las libertades civiles de la gente. No estoy recomendando que todos seamos como China, ni siquiera estoy diciendo que China debe hacer así. Pero lo que sí estoy diciendo es que la evidencia histórica muestra que, por ejemplo, esta gran reducción de pobreza se ha dado en un contexto de capitalismo no liberal. El caso de desarrollo de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Alemania, de Singapur, de Tailandia, muestran en este mismo patrón el éxito de un esquema de capitalismo no liberal. Quinta y última razón, entre las que estoy resumiendo, porque podría poner como 20 o 80 razones de por qué no soy liberal, pero tenemos que resumir. Quinta y última razón para fines de esta conferencia. ¿Por qué no soy liberal? Porque me importa el mundo que le voy a dejar a mi hijita. Yo tengo una hijita, se llama María Victoria, es bebita, la quiero mucho, y no quiero dejarle un mundo que sea un desperdicio. Y me temo que el liberalismo no da ninguna garantía de que el mundo que va a salir de meramente estimular o permitir el libre mercado va a ser un mundo bueno para mi hijita. Y como me importa mi hijita, y como me importan los niños del mundo, no quiero que crezca en un mundo donde se den las cosas que el liberalismo hace o sin hacerlas permite en nombre del libre mercado y la desregulación. Déjenme leerle a los propios teóricos liberales. Ludwig von Mises en su obra La acción humana, capítulo 15. El obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia es la fuerza que impulsa la economía de mercado, impulsada por la codicia. Pues bien, el experto en neuromarketing Néstor Braidot nos dice que las estrategias de marketing que tienen más éxito son aquellas que se dirigen hacia nuestro hedonismo y a fomentar la compra por impulso. El fomentar el consumismo, nuestras pasiones o incluso nuestras bajas pasiones resulta más eficiente para fines de venta y en consecuencia los empresarios no dejarán de aprovechar tal oportunidad. Si ellos disponen de mecanismos para manipular nuestra subjetividad en pos de vender más o estimular nuestras bajas pasiones, en virtud de que el motor del capitalismo es el afán del empresario por cosechar ganancia, el obsesivo afán del empresario, dice von Mises, no lo digo yo, lo dice el liberal von Mises, ellos no dejarán pasar esa oportunidad y aplicarán esas herramientas de manipulación, lo cual es de hecho la tesis central de mi libro La economía irracional, que de forma estructural se viene constituyendo un sistema en el cual se nos manipula sistemáticamente para el beneficio económico de determinados poderes privados. En particular en este libro digo lo siguiente, página 93 a 94. A ver, vamos a la página 93. De este modo, las empresas no compiten tanto en términos de producto o precio, sino de estímulo y manipulación de los deseos, como explica Paul Baran, gran economista heterodoxo y profesor de la Universidad de Stanford. La plétora de excedente y la aparición de las empresas monopolistas y oligopolistas
han cambiado drásticamente la naturaleza y estrategia del moderno mundo de los negocios. La reducción del precio, que durante la primera fase del capitalismo, la concurrencial, era el principal método con el cual cada empresa pretendía mantener y ampliar sus ventas, ahora ocupa un lugar muy secundario en las estrategias competitivas. Su puesto ha sido desplazado por organizaciones de venta terriblemente grandes y costosas, por campañas publicitarias, por programas de relaciones públicas, por planes de penetración y por un continuo e incansable esfuerzo encaminado a diferenciar los productos, a la variación de modelos, a la invención y al lanzamiento de bienes de consumo más elegantes, más elaborados, más lujosos y más costosos. A continuación, sigo diciendo, luego de haber citado a este economista, otra implicancia del imperativo pecuniario es que las empresas buscarán estimular no meramente cualquier deseo, sino sobre todo los malos deseos, los deseos desordenados, los deseos desenfrenados. Estimular el vicio es mucho más rentable que estimular la virtud. Ergo, el sistema tenderá a estimular el vicio. Por supuesto, este juicio suena duro, pero razonemos un momento sobre él. Pienses en un hombre verdaderamente virtuoso. ¿Qué se le puede vender? Bueno, se le podría vender, por ejemplo, una Biblia. Y difícilmente se le podrán vender varias más durante algún tiempo, porque en general ese tipo de hombre es el que agarra una Biblia y la resalta, la subraya, le dobla las hojas, etc., hasta que la Biblia queda destrozada. Y gracias a ello, ese hombre no está destrozado. Tal vez evaluaría allí comprar otra Biblia. Asimismo, este hombre, al ser virtuoso, no se dejaría llevar por el consumismo, disfrutaría plenamente la vida con las cosas esenciales, se fijaría más en las relaciones personales que en los productos. Además, hay que considerar que a ese hombre no podría vendérsele toda la multitud de cosas contrarias a la ética. Piénsese ahora en un hombre terriblemente vicioso, en una especie de encarnación de los 7 pecados capitales. Él está poseído, por ejemplo, por la lujuria. Eso da una infinidad de posibilidades para venderle una infinidad de cosas. Suscripciones a canales pornográficos, cuentas premium, servicios de todo tipo, juegos eróticos, juguetes eróticos, formas aberrantes de turismo, etcétera, etcétera y etcétera. Y no basta con venderle un producto, y un tipo así hasta considera a las personas como productos. Él querrá otro, y otro, y otro, y otro. Es el consumidor perfecto porque siempre está insatisfecho, siempre quiere más, y cuando se le da más, sigue insatisfecho porque sigue queriendo más. Se cree que puede ser un problema la falta de dinero, pero no se olvide que ese hombre es la encarnación de los 7 pecados capitales. Luego está poseído por el pecado de la codicia, así que se habrá agenciado los medios, incluso, o tal vez sobre todo, deshonestos, para conseguir mucho dinero. Además está poseído por la envidia, así que comprará compulsivamente con tal de no estar por debajo de aquellos a quienes envidia. Es más, al estar también poseído por la soberbia, procurará estar siempre por encima de todos, especialmente sus estándares de consumo. Y por supuesto la gula jugará también un papel importante en constituir a este hombre como el perfecto consumidor. Fin de cita. Eso es lo que conviene al sistema. Ese tipo de hombre permite vender más. Y si se puede estimular tal tipo de subjetividad, se estimulará. Termino con lo siguiente. No quiero dejar a mi hijita un mundo donde haya rienda suelta para ideólogos liberales como este señor Murray Rothbard, gran economista de la escuela austriaca. Murray Rothbard, en su libro La ética de la libertad, New York University Press, Nueva York, 1998, capítulo 14, dice, abro cita: en la sociedad libertaria, entonces, la madre tendría el derecho absoluto a su propio cuerpo y por lo tanto a practicarse un aborto, y tendría la propiedad tutelar de sus hijos. Los padres podrían vender sus derechos tutelares sobre los niños a cualquiera que desee comprarlos, a cualquier precio convenido por mutuo acuerdo. Ahí está, un libre mercado de niños, palabras de Murray Rothbard. Si hay gente de derecha que te anda promocionando a gente como Hayek, que desprecia la noción de justicia social de la doctrina católica, que te promociona gente como von Mises, que te dice que la religión está bien mientras no pretende interferir en lo social, político, económico, o que te promociona a gente como Murray Rothbard, que dice esta aberración que acabo de leer, entonces date cuenta de a qué voces estás escuchando. ¿Quieres escuchar la voz de la derecha política con sus intereses políticos? ¿La voz del liberalismo o la voz de Dios por medio de la iglesia? A esto último es a lo que soy fiel. Muchas gracias.